confronta, él no se rindió completamente ante Dios, no reconoció su falta, sino que culpó a la mujer de su propósito. Y a causa de eso, hoy vemos que esta humanidad sigue sufriendo cómo entró el pecado, en este caso al mundo. Pero hoy quiero mostrarte acerca de lo que debe ser una rendición absoluta o una rendición total. Introduzco en el libro de Génesis, porque si Adán hubiese asumido su responsabilidad, quizás hoy la historia fuera totalmente diferente. Y hoy quiero hablarte acerca de que tú y yo podamos rendir verdaderamente todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra vida consagrada entera y completamente para el propósito que Dios ha establecido. El título del mensaje es rendición absoluta. Recuerde que Dios dijo, iniciando este año, que debíamos ir más profundo. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, ir más profundo, rendidos totalmente bajo el gobierno de Dios. Él debe ser el Señor de nuestra vida. Muchos tienen a Cristo como Salvador de su vida, pero realmente no han logrado trascender a este punto a lo que es una vida de relación, de comunión, de intimidad con Dios. Y voy a ilustrar o voy a desarrollar esta enseñanza de hoy a través de carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas capítulo 2 verso 20. Si me lo permite, se lo voy a compartir en dos versiones para que podamos comprender lo que Dios quiere enseñarnos o decirnos o transmitirnos en esta mañana. El apóstol Pablo dice, perdón que se me bloqueó esto. Hija, ¿me ayudas, por favor? El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2 verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera, es más explícito. Dice Pablo: mi antiguo yo, es decir, mi antigua manera de vivir, forma, esquema, estructura que me gobernaba, ahora no me gobierna. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es una carta bien interesante, bien poderosa, porque incluso Pablo tiene que confrontar nuevamente a este grupo de creyentes, y dentro de esto también debe confrontar a Pedro, ese Pedro que su sombra sanaba, ese Pedro que dijo: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús levántate. Ahora Pablo también tiene que confrontarlo. ¿Por qué? Porque Pablo es como si les hiciera una pregunta, como a los cristianos de Galacia: ¿cómo así alguien voluntariamente quería volver a ser esclavo? Y ellos lo que estaban mezclando es obras de la carne con la verdadera salvación. Y de eso vengo a hablarte hoy, que nuestra vida, nuestra plenitud está en una persona, es Cristo, no por cosas externas, por religiones o tradiciones, sino que tú y yo podamos experimentar lo que es una vida plena en Él. Así que nos encontramos en un momento decisivo. El año 2025 está llegando a su fin, y junto con él adversidades, circunstancias, sueños, metas, anhelos, luchas, victorias. Así que en medio de este cierre, Dios no solo nos invita a que podamos reflexionar. Hoy te traigo este mensaje, es donde Dios nos está retando. Dios en esta mañana nos dice o nos está invitando a que podamos permitir que la persona del Espíritu Santo devele verdaderamente nuestro corazón, que podamos dejar que Él nos pregunte, que podamos exponernos al espejo de su palabra y podamos, más que preguntarnos, es mirar con quién has estado viviendo, quién ha estado reinando en tu vida y en tu corazón. Verdaderamente si ha sido Cristo, verdaderamente si has podido experimentar un poquito de lo que es el ir más profundo en nuestra comunión con Dios, porque el mayor anhelo de Dios para nosotros, Él como buen Padre, lo que desea en esta mañana, más que iniciar un nuevo tiempo, un nuevo año, nuevos sueños, nuevas metas. ¿Alguno ya colocó en sus metas hacer dieta? Mientras veníamos en carretera, mi esposa dijo: comenzamos dieta. Y yo tengo un problema, a mí me hace falta el arroz. Y yo dije: ¿y ahora yo qué voy a hacer sin arroz?
Y muchas veces nos quedamos solo así, en lo liviano. Así que Gálatas 2:20 resuena con fuerza, con una fuerza renovada. Pablo está diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que esta palabra nos confronta, nos despierta, porque la verdadera consagración comienza cuando tú y yo dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir entera y completamente para el Dios que nos salvó. Dios quiere que dediquemos de manera consciente, voluntaria e intencional nuestra vida, es decir, consagrarnos entera y completamente para Dios. Y le pido que atesore esta palabra. Consagrarse es ser apartado, es ser escogido, es ser alejado del mundo para cumplir un propósito. Así que en esta mañana necesitamos recordar o comprender una verdad que transforma la identidad de todo creyente, y es que cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios. Dice la palabra de Dios, Sonia, que Él te conoció antes de ser engendrada en el vientre tú de tu madre. Ya Dios te había escogido, te había pensado y te había elegido. Esta verdad la confirma el escritor de Salmos 138. Dice claramente que Él cumplirá su propósito en ti. Y luego trasciende el Salmo 139, donde Él dice que Él entretejió cada célula de tu ser, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya estaba escrito en el libro de la vida. Así que tu vida no está definida por lo temporal que puedas estar viviendo. Es que vas a hacer en medio de cada embate. ¿Cuál será tu confesión? ¿Cuál será tu declaración? Que si has entendido y comprendido que eres elegido y apartado. ¿Por qué? Porque quiero decirles, mis amados, que ninguno de nosotros está por casualidad en esta tierra. Oh Dios, cada uno de nosotros fuimos llamados para vivir una fe profunda, Andrés, una vida rendida con corazones apasionados por Cristo. Porque al cerrar este año y prepararnos para lo que viene, el llamado es claro y urgente: morir al yo, rendir el control a Dios, como lo enseñó nuestra pastora Mari. Siéntese y disfruta el viaje y permitir que Cristo gobierne cada área de nuestra vida. Si esa es tu elección hoy, 28 de diciembre, ahora me dirás, no, pero este pastor sí es barro. Yo que vine de visita porque de pronto me iban a decir una palabra chévere, bacana. Bueno, te estoy dando el piso, el fundamento. ¿Tú quieres experimentar algo diferente el próximo 2026? Bueno, haz algo diferente en el Señor. O sea, ¿cuál es tu expectativa hasta hoy? Porque cuando Cristo vive en nosotros, tu futuro deja de ser incierto para ahora ser seguro en las manos de Dios, de aquel que conoce el fin desde el principio, y Él cumplirá su propósito en ti. Me encanta lo que dice Isaías: yo soy el Dios eterno, yo soy la roca firme, dice Dios, y yo conozco el fin desde el principio y mi propósito se cumplirá. Isaías 46:10. Wow. Así que lo primero es, si tú quieres ir más profundo en tu relación con Dios, si tú quieres experimentar lo que es una rendición absoluta, es entrega total al gobierno de Dios. Le acabo de leer 1 Tesalonicenses 5:23, donde en la Reina Valera dice que el Dios de paz guarde por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con un objetivo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es rendirnos totalmente al gobierno de Dios. Algunos le damos cuotas de nuestra vida a Dios. Señor, te doy esta parte, te quiero como que aquel que me suples, pero esto yo lo reservo para mí, ¿no? Quiero decirte que hasta que cada uno de nosotros no podamos rendir nuestra vida, todo nuestro corazón, porque lo que tú rindes es tu corazón, la propuesta es en tu corazón. Cuando Moisés se rindió delante de Dios, que era en la zarza ardiente, él estaba rindiendo su corazón. Cuando Pablo cae a los pies del Señor Jesús, él está doblegando su corazón, su orgullo, su ego, su arrogancia. Este fue el problema en este caso de un gran hombre que pudo haber contado otra historia, y fue Saúl. Y veo la historia, en este caso de Sansón, que él se equivocó.
pero llegó un momento en que tuvo que reconocer y humillarse delante de Dios y clamar a la misericordia. Si tú quieres ver algo diferente a partir de hoy, quizás has estado viviendo en un círculo vicioso y has estado haciendo lo mismo que hace ese hámster que ponen en la ruedita y solo se dedica a vivir en un círculo. Hoy es el día donde Dios te está invitando a que puedas rendir tu corazón verdaderamente delante de Dios. Porque si tú rindes tu corazón verdaderamente delante de Dios, del Señor de señores, del Todopoderoso, del gran yo soy, sin importar lo que hayas vivido hasta este momento, escúchalo bien, hijo, Dios te da el poder de manera sobrenatural para que tu corazón sea sano, limpio y puedas experimentar su gloria y su favor. Ahora, para desarrollar esto primero, vaya a Gálatas capítulo 2, verso 20 y tenga allí su Biblia abierta. Y la parte A dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿quién está viviendo en ti? ¿Verdaderamente Cristo sí está gobernando nuestra vida? ¿O le hemos dado solo áreas de nuestra vida? La carta a los Gálatas surge en medio de una fuerte confrontación doctrinal. Eso es lo que está sucediendo. Pablo defiende la justificación por la fe frente al legalismo religioso que se ha estado levantando. Así que en este contexto, Gálatas 2:20 no es una frase poética, no señor, sino una declaración radical de la identidad del verdadero creyente, el gobierno espiritual de Dios sobre nuestra vida. Es decir, una vida que se ha rendido a Cristo es una vida que acepta que no solo Dios guía, sino que permite que Él gobierne nuestra vida. Es decir, que gobierna su autoridad y alcanza cada área de nuestro corazón. Si la iglesia dejara que Cristo verdaderamente gobernara nuestra vida, mire, yo le garantizo que podríamos contar otra historia totalmente diferente. La expresión con Cristo estoy juntamente crucificado proviene del verbo griego sistauró. Indica una acción completa y permanente, es decir, ya está completico. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Es más, él también tiene que llamarle la atención. Cuando introduje, él les dice: Gálatas insensatos, tan fácilmente se han dejado persuadir. Esta palabra insensato les está diciendo es cortos de entendimiento. Así que he sido crucificado junto con Cristo. Diga, he sido crucificado junto con Cristo. Y tú y yo ahora vivimos gobernados bajo esa verdad, sobre esa verdad que es Cristo. Esto no es una experiencia emocional ni pasajera, es una posición espiritual real y verdadera que cada uno de nosotros debemos vivir esa experiencia, debemos experimentarlo. Así que cuando Pablo está afirmando ya no vivo yo, no está diciendo que él dejó de existir, no, él está diciendo renuncié al control que yo tenía sobre mi vida. Es decir, el yo que gobernaba, el ego, la arrogancia, la voluntad independiente, ese maldito orgullo, esa arrogancia, esa autosuficiencia, la dejé en la cruz. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida, mi amado, cada día. Mas Cristo vive en mí, proclama que ahora Cristo no solo habita, ojo, sino que gobierna. Hoy en día vemos familia que aparentemente son casados, tienen hijos, pero realmente no hay una intimidad profunda. Y Dios no quiere ir de visita a nuestra casa y a nuestra vida. Iglesia, la cruz no solo es el lugar donde Cristo murió por nosotros, sino que es el lugar donde cada uno de nosotros debe morir cada día. Cada día, cada uno de nosotros debe decidir echar la carne al asador completamente. Oiga, el problema es que nos gusta tener guardaditos. Y eso debemos cambiarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay un hombre en la antigüedad que comprendió esta verdad. David, referente a esto, dijo, Salmos 24:1, él dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero mostrarle porque esto es muy hermoso. El Salmo proclama la soberanía absoluta de Dios.
La palabra de no implica solo pertenencia, sino un derecho legítimo de que todo le pertenece a Dios. ¿Está comprendiendo usted? Así que tú y yo no somos dueños, lo decía la pastora. Así que tú eres un administrador de la multiforme gracia de Dios, que no solo te salvó, sino que continúa obrando de manera sobrenatural en tu vida a favor tuyo. Todo le pertenece a Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Entonces la rendición no es pérdida, sino el reconocimiento de una verdad eterna que tú y yo debemos vivir. Rendirse es volver al orden correcto del reino, donde Dios gobierna y usted obedece, es decir, donde Dios gobierna nuestra vida y usted y yo hacemos caso. Lucas, el médico Lucas, dijo referente a esto, 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿De quiénes salieron estas palabras? Del Señor Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, escucha, no significa creerse poca cosa, sentirse poca cosa, sentirse menos que nadie. No, negarse a sí mismo es renunciar a eso de que soy yo el que gobierno, el que yo decido, el que yo pienso, el que yo siento. Porque el escritor de Proverbios dice que el hombre propone y Dios dispone. En el contexto del siglo, tomar la cruz era una imagen de muerte en público total y de vergüenza. Jesús, quiero decirle, amada iglesia, hoy 28 de diciembre, no invita a una fe cómoda, sino a una rendición diaria, consciente. La cruz no es un problema que cargamos, es una decisión que asumimos cada día de nuestra vida. Y quiero ilustrarle este primer punto. Había algo en particular en la antigüedad. ¿Cuánto han visto estas películas que normalmente por lo general son romanos, pero ellos conquistaban otras naciones, equipaban su ejército? Así que en la antigüedad, iglesia, cuando una ciudad era conquistada, el momento decisivo no era solo la caída de los muros, sino la entrega de las llaves. Los ancianos gobernantes salían al encuentro del vencedor llevando las llaves de la ciudad en sus manos. Ellos con este acto estaban declarando: ya no gobernamos nosotros, el dominio, el poder y la autoridad y las decisiones están en sus manos. Así que al entregar las llaves estaban cediendo el control total de sus vidas. Las puertas, los tesoros, las fortalezas, las leyes y el futuro de la ciudad quedaban en manos del nuevo gobierno o del nuevo rey. Así que no había negación, mira, ni áreas reservadas. Quien retenía aún llaves aún no se había rendido por completo. Lo que pretendo decirte de parte de Dios, así es la rendición absoluta al gobierno de Dios. Cuando Pablo está diciendo, declara que el yo ha sido crucificado y permite que Dios verdaderamente gobierne su vida, no está yendo Dios de visita al corazón. Él le está entregando las llaves de su vida, y eso es lo que quiere Dios, que entregues las llaves de tu vida, tu voluntad, tus sueños, tus deseos, tus metas y tus anhelos, tus decisiones, tu futuro, tu pasado, tu presente. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero guardan llaves ocultas, las del carácter, el dinero, la falta de perdón, el tiempo, las relaciones. Cuando tú y yo retenemos llaves, Cristo no está gobernando verdaderamente nuestra vida. Ahora, antes de finalizar esto primero, ¿quién está reinando verdaderamente tu vida hoy? ¿Si es Dios? ¿Verdaderamente si es Dios? ¿Sí? Es bueno examinarnos, ¿cierto? Porque esto nos lleva a lo segundo. Rendición absoluta produce disponibilidad total al llamado de Dios. Escuche que esto es muy importante. Rendición absoluta produce disponibilidad total en las manos de Dios. Disponibilidad total en las manos de Dios. Y la parte B dice: y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire la declaración que está haciendo Pablo. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que dar un fruto totalmente diferente. Así que cuando Cristo gobierna plenamente la vida, el creyente vive en una disposición constante para obedecer. La rendición absoluta termina eliminando la resistencia humana y abre el camino para que Dios obre de manera sobrenatural en nuestra vida. Ya no vivimos dirigidos por nuestra propia agenda, sino por la agenda de Dios como Padre. Esta sumisión total nos hace más sensibles a la voz de Dios y disponibles para cumplir su propósito. Por eso, sin verdadera rendición, no hay verdaderamente el cumplimiento del llamado. Esta segunda parte del versículo muestra el resultado práctico de haber muerto con Cristo en la cruz. Pablo no dice que dejó de vivir, sino que cambió la manera de vivir. Por eso nuevo nacimiento es cambio de ruta, cambio de dirección, un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque tú y yo vivíamos para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Lo que ahora vivo en la carne se refiere a tu vida cotidiana, tu andar, tu caminar, tu esencia. No sé si ha visto hermanos que son molestones, recochones. Ellos dejan de ser así. No, lo que Dios cambia es la naturaleza. Y esto es muy importante. Por eso, cambio de naturaleza, vida eterna, es propósito, es dirección. Ahora, la clave está en lo siguiente: lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios. En el griego, esta construcción apunta a una fe que se apoya totalmente en la fidelidad de Cristo, no en la autosuficiencia humana. Y eso es lo que están haciendo los cristianos de Gálatas. Están agregando cosas de la ley mosaica a la libertad que han obtenido en Cristo Jesús. Así que Pablo vive consciente de que su vida ya no le pertenece. Por lo tanto, está completamente disponible para lo que Dios demande. ¿Cuántos son materia disponible aquí? ¿Cuántos son materia disponible aquí para Dios? Si ve que no todos se emocionan. ¿Sabe que aquí hay mucha materia disponible para Dios? Ese es un mensaje que le voy a enseñar el próximo año. Tú y yo debemos ser materia disponible en las manos de Dios. En ti hay poder, en ti hay vida, en ti hay propósito. Ahora, quiero que mires esto, porque la rendición absoluta nace cuando verdaderamente hemos comprendido que Cristo no se reservó absolutamente nada por nosotros, sino que Él se dio completamente. Quien entiende el sacrificio de Jesús no puede vivir una obediencia a medias. La fe que nace de la cruz produce una vida lista para responder al llamado de Dios en todo tiempo y en todo momento. Es más, puede tener la certeza en su corazón que Dios te mostrará la necesidad y tú vas a suplir, guiado por Dios, esa necesidad. El profeta Isaías pudo comprender esa verdad cuando dijo, Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías responde al llamado después de ver la experiencia profunda con Dios. Él pudo comprender que toda su vida, que todas sus obras eran como trapos de inmundicia. Así que esto le trajo limpieza y revelación. Antes de decir, heme aquí, Isaías se ve a sí mismo y reconoce su condición de pecador. Luego Dios lo purifica y entonces el profeta quedó totalmente disponible. Aquí hay un orden clave y el orden es revelación, rendición y disposición. Escúchalo: revelación, rendición y disposición. Cuando tú verdaderamente dependes de la fuente, tu vida es el centro, vas a estar disponible en las manos de Dios. Así que Dios no busca primero habilidad. ¿Cierto, pastora Mari?
Él busca corazones rendidos. ¿Sabes que hay mucho por hacer? La oración del justo es eficaz, Sonia. Tú no necesitas estar en tu país para doblar rodillas delante de Dios y levantar un clamor por el pueblo de Dios. Hay mucho por hacer. Así que Dios quiere corazones rendidos que puedan darse sin reservas y decir sin miedo: he aquí, envíame a mí, Fernando. Ahora, permítame mostrarle esto con un hombre que cayó rendido a los pies de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 9, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Si es la asignación del Señor, verdaderamente si estamos cumpliendo la asignación de Dios. Porque estas son las primeras palabras de Saulo de Tarso después de haber tenido un encuentro personal con Cristo. El perseguidor se convirtió en un siervo disponible para dar su vida sin reservas, para predicar entera y completamente acerca de Cristo. Su pregunta no fue: ¿qué va a suceder conmigo?, sino: ¿qué quieres que haga, Señor? Y esta pregunta debemos hacérsela cada día de nuestra vida a Dios. ¿Cómo me vas a usar hoy, Dios? ¿Qué quieres que haga para ti hoy, Dios? ¿Por quién quieres que ore? Nosotros somos una iglesia misionera. Estos días estuvimos descansando en Barichara, donde unos amigos. Estaba haciendo un sol tremendo. Majo se fue a la piscina con su hermana y llegó una pareja a la piscina. Se acercaron. María José comenzó a hablar. María José habla yo. Esa sí hace el trabajo que tiene que hacer. Luego se acercó a su mamá. Cuando llegó, ya sabía el nombre y se aseguró de que ella hubiese aceptado a Cristo. Dice: esta pela es el colmo, no se desconecta. Cuando tú verdaderamente estás conectado con Dios, has entendido y has comprendido que independientemente donde tú vayas, sabes que ese lugar donde tú vas a ir a descansar en estos días, fue Dios quien te llevó. Y allá hay una personita que está esperando que tú ores por él o por ella. Quizás puede ser su último día en esta tierra con vida. Wow. Así que la rendición verdadera produce disposición inmediata. Cuando Cristo se revela, el corazón rendido deja de resistir y comienza a preguntar por la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que para que comprendas esto, segundo, un soldado bajo autoridad no necesita entender todos los detalles para obedecer una orden. No, su disponibilidad no depende de comodidad, sino de la sujeción al mando. Asimismo, de la misma manera, el creyente que vive en la fe del Hijo de Dios no negocia el llamado, no pone condiciones ni aplaza la obediencia. Su corazón está siempre en disposición, en respuesta a lo que Dios indica. Iglesia, donde hay rendición, hay disponibilidad. Donde hay disponibilidad, hay propósito cumplido. Porque la rendición absoluta es la que transforma la vida del creyente en una respuesta continua, donde se comparte y se manifiesta el amor del Padre. Así que ¿cuántos verdaderamente en estos segundos decidimos continuar dándonos a Dios sin reservas? Ahora, si hay alguien que no lo ha hecho, bueno, hoy es una buena mañana, no hay condenación. Esto te lleva a lo tercero. Lo tercero y último es:
La verdadera vida fluye de una sumisión total a Cristo. Cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está reconociendo el gobierno de una persona sobre su vida, y esa persona es Cristo. Es Cristo quien gobierna tu vida. Es Cristo quien es la plenitud, la fuente de bendición, la fuente de poder. Mira, tú y yo podemos conquistar muchas cosas fuera de este mundo, pero no vamos a experimentar plenitud, no vamos a experimentar gozo, no vamos a experimentar deleite. Siempre hará falta algo. Hace un tiempo escuchaba una mujer, había viajado fuera del país por unos lugares hermosos. Wow. Pero luego cuando llegó a su lugar de trabajo me dijo, estoy aburrida. Claro, tiene que estar aburrida, porque nuestra vida no puede ser solo vacaciones. No crea que el pastor Lara no quería volver. Claro. Hoy me tocó buscar una camisa más ancha porque el púlpito se creció. Pero llega un momento en que eso fastidia. Los extrañé el miércoles, escuché la prédica y compartimos y pasamos rico. Pero a medida que tú profundizas en el Señor, Él te hace más falta, porque te estás haciendo más dependiente de Él. Así que Gálatas 2:20 se encuentra en el corazón de la defensa paulina. Pablo está hablando acerca de la justificación por medio de la fe. Pablo confronta la idea de que la vida cristiana se sostiene por el esfuerzo humano. En su lugar afirma que la verdadera vida no se produce por autodisciplinas religiosas, por obras religiosas, sino por la vida de Cristo manifestándose plenamente en cada uno de nosotros. Así que este versículo no describe una doctrina abstracta solamente, sino una realidad espiritual que debemos experimentar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cristo no solo salva, sino que vive en cada creyente. ¡Wow! Cuando Cristo llegó a nuestra vida y mis niñas estaban pequeñitas y llegaban a preguntarme algo, yo les respondía, pregúntate si el Señor Jesús haría eso. Pregúntate si el Señor Jesús viviría como hemos estado viviendo hasta hoy. Ahora, si vas por el buen camino, nuestra vida se trata de perseverar, permanecer. La frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, se lo dije en el primer punto, se asocia a la palabra griega sistauró. Esto expresa una acción que ya fue consumada, completa, permanente. Por eso Pablo es radical. Por eso Pablo de una vez los corta y le dice, hey Gálatas insensatos, oigan, no sean cortos de entendimiento. ¿Cómo así que después de haber probado acerca de la libertad en Cristo, que es por fe de esa vida, ahora están permitiendo que el evangelio sea corrompido y le añaden obras a la salvación? Dentro de eso la circuncisión. Así que esto expresa una acción consumada. El viejo yo, con su autonomía y autogobierno, fue llevado a la cruz. Esto no es una muerte simbólica, sino una renuncia total a querer llevar el control. ¿A cuánto les gusta llevar el control? A mí me gusta tener el control de ciertas cosas. En mi trabajo, en el cual en lo último que fueron casi 12 años largos en el sector público, yo madrugaba, llegaba muy temprano y tenía prioridades inmediatas que abordaba y luego tenía ciertas cosas. Y cuando algo se me salía de control, se me salía el Chucky. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta tener el control de todo, de mi casa, mi familia, mis finanzas, de mi trabajo, que yo mando, que yo hago, que yo esto, que yo siento, que yo quiero. ¿Y dónde está Dios hasta este punto? Ay. Así que ya no vivo yo. No significa una anulación de la persona, sino el fin del reinado del ego. Uy, no duele.
Pablo no pierde la identidad, no, él la recibe transformada. Pablo dice, mas Cristo vive en mí, revela el centro del cristianismo. Cristo como fuente, como sustento, como proveedor, como la vid verdadera, como el centro de nuestra vida. La vida que ahora vive en la carne, eso que sufrimos también, pero no nos gobierna nada de este mundo, ni nuestro cuerpo, ni el sentir las emociones. Por eso él es claro en 1 Tesalonicenses, que el Dios de paz guarde por completo, el Dios de paz guarda por completo en paz nuestra mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo. Él está diciendo también aquí, está reafirmando esta verdad, animando a los creyentes de Tesalónica, les está recordando que Cristo vuelve por su iglesia, pero que deben mantenerse allí consagrados, rendidos totalmente a Dios. Yo sé que esto no gusta, quizás hoy 28 de diciembre tendrías una expectativa diferente. Pero Dios quiere lo que requerimos para cumplir el propósito. Y Él nos va a dar eso. Así se lo hizo saber Dios a su pueblo en la antigüedad a través de Moisés, Deuteronomio capítulo 30, para que comprendas esto tercero. Verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mira lo que dice Dios en la antigüedad. Y esto se sigue cumpliendo. Tan solo que tú y yo hoy tenemos la persona del Espíritu Santo que nos guía como hijos. Así que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Oiga, qué hermoso es nuestro Dios. El pueblo había visto hasta este punto cómo Él había manifestado su gloria. Y ahora la iglesia le dice a su pueblo, pues ustedes elijan. Cuando tú has probado de Cristo, es imposible volver al mundo. Si tú verdaderamente has experimentado de la vida de Cristo, aún cuando le fallas, ese mismo amor que tú probaste de Dios te hará compartir y volver. Así que Moisés define la vida no como existencia biológica, sino como relación de obediencia y dependencia de Dios. Él es vida para ti, debo resaltar esto. Revela que la vida fluye cuando Dios verdaderamente gobierna nuestra vida. La vida plena siempre ha estado ligada a la sumisión voluntaria a la voz de Dios. Fuera de su gobierno hay existencia, pero no hay verdadera plenitud. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice el Señor Jesús en esta mañana. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿qué? Mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Sabe que este es el punto al cual debemos llegar cada uno de nosotros como hijos de Dios? Rendirnos, postrarnos a los pies de Dios y decirle: Señor, sin ti yo no soy nada. Señor, sin ti yo no hago nada. Señor, si tú no guías mis pasos, yo no me muevo. Permanecer implica habitar, continuar, depender. Así que el Señor Jesús enseña que la vida espiritual y el fruto no se producen por esfuerzo humano, sino por una conexión continua con el Dios Todopoderoso, aquel creador de los cielos y de la tierra. Separados de Cristo, no hay vida verdadera. Magdalena comienza en un pequeño, ¿cierto? Arroyo, pero a medida que él comienza a crecer, sigue creciendo. Está conectado a la fuente. Cuando el cauce se bloquea, el agua se estanca y pierde la vida. Así es nuestra vida como creyentes. Cuando el yo bloquea el gobierno de Cristo,
la vida espiritual se estanca, el propósito se detiene, el crecimiento, la madurez espiritual se estanca. Cuando hay sumisión total, la vida de Cristo fluye con poder, dirección y frescura constante. Es allí donde van a correr los ríos de Dios. Iglesia, la vida verdadera no se fabrica. La permitimos que Dios la produzca en nosotros. Porque la sumisión total a Cristo no empobrece la vida, sino que cuando tú y yo nos rendimos verdaderamente a Cristo, veremos el esplendor de su gloria. Concluyo, la vida verdadera no se mide por actividad religiosa, por mucho que hagamos, sino por la rendición absoluta a Cristo. Cada área rendida se convierte en un canal por donde Cristo fluye y habita. Donde aún gobierna el yo, hay cansancio, hay pereza, hay tibieza, hay desamor. Donde gobierna Cristo, hay paz, plenitud y fruto abundante. Ahora, al cerrar este año y al mirar hacia lo que viene, el llamado de la persona del Espíritu Santo en esta mañana, y tú que me escuchas, es claro: rinde el control y recibirás la vida verdadera. Porque cuando Cristo vive plenamente en nosotros, ya no solo sobrevivimos a la fe, sino que vivimos en plenitud para la gloria de Dios. ¿Alguien recuerda el título del mensaje? ¿Me ayudas? Allí lo tienen. Voy a ilustrárselo con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el gran yo soy, quien se rindió entera y completamente a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22 del 39 al 45. El Señor Jesús en uno de sus peores momentos se rindió delante del Padre y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una versión o un comentario bíblico que dice: Padre, lo que yo quiero no me importa. Le doy importancia a lo que tú has determinado y lo que tú quieres para mí. Así que para entender lo que significa rendición absoluta, no hay escenario más poderoso que el monte de Getsemaní. Getsemaní no fue un lugar público, fue un lugar íntimo, secreto. Getsemaní no fue una plataforma, fue un huerto. No fue un lugar de aplausos, sino de agonía. El Señor Jesús allí no enfrentó clavos, ni látigos, ni burlas. Allí enfrentó algo más profundo: la lucha final entre su voluntad, la voluntad humana y la voluntad perfecta del Padre. ¿Sabes que cada uno de nosotros debe tener un Getsemaní? Lucas nos dice que Jesús como de costumbre, fue al monte a orar. Esto nos revela que Getsemaní no fue un accidente, sino que fue parte de su angustia. Era tan intensa que sudaba como gotas de sangre. Clínica, médicamente, y aquí tengo médicas y algunas que están en formación, esto describe una condición real producida por una presión emocional extrema que había en su mente, en su cuerpo y en su corazón. Espiritualmente revela algo más profundo. El Señor Jesús sabía exactamente lo que venía, sabía del dolor del abandono, de la cruz, y en ese momento su humanidad clama: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos algo glorioso, y es: la rendición no niega el dolor, ni silencia la lucha. No niega la realidad que puedas estar viviendo, tu momento, tu circunstancia o tu crisis. Jesús no finge fortaleza, no, Él se humilló delante de Dios. Oh Dios, se vale llorar, se vale sentirse quebrado, agotado. Es más, te garantizo que en algún momento de tu vida te quiebras, porque te quiebras. Qué pena. Pero si el Señor Jesús se quebró, si Pablo se quebró,
¿quiénes somos nosotros para decir no necesito ayuda de Dios y no necesito de unos hombros o de unos brazos que me levante? Oh Dios. La frase que cambia la historia viene después. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Angélica Gutiérrez, escúchame bien. Vienen tiempos de gloria para tu vida. Angélica Gutiérrez. Angélica Gutiérrez. Ok, ahí anasai. Peti ahí anasai. Solo necesitas ir al lugar secreto. A ti ahí anasai, aquí ahí anasai. Dentro del propósito que he establecido para ti como mi hija, que ahí anasai, que ahí anasai. La persona, el Espíritu Santo, solo te va a inspirar para que tú plasmes la adoración y otras bocas las canten y adoran a Dios. Solo serás el instrumento, como la pluma en el papel de la persona, el Espíritu Santo, donde Él te va a usar para plasmar la adoración, pero serán otras bocas que serán abiertas para que adoren a Dios. Oh Padre, oh tía y Anasai. Así que mira, iglesia, ese es el corazón del mensaje. En Getsemaní, Jesús entregó las llaves de su voluntad. No entregó solo el cuerpo para la cruz, entregó primero el control. En oración, iglesia, la cruz comenzó allí en Getsemaní. Wow. Así que Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Estás comprendiendo? Prensa de aceite. Así que lo que para ti tal vez es presión, dolor, tristeza, sufrimiento, es presión donde Dios va a manifestar su gloria, su esplendor de manera sobrenatural en tu vida. Oh Dios. Allí, en la prensa de aceite, las aceitunas eran trituradas hasta que el aceite fluía. El aceite no sale sin presión. De la misma manera, la unción más pura de Cristo se manifestó cuando su voluntad fue completamente rendida al Padre. ¿Quieres ver sueños, metas y anhelo? Ve a presión a la prensa del olivo, ve al Getsemaní, ve al lugar secreto. Porque lo que haces en secreto, Dios te lo recompensa en público. Jesús pudo haber detenido el proceso, ¿sabía? Somos nosotros quienes detenemos el proceso. Somos nosotros quienes detenemos el proceso. Dios no permite más cargas en tu vida de la que puedas soportar. Así lo dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Jesús tenía autoridad, poder, legiones de ángeles a su disposición. Pero el Señor Jesús eligió primero someterse a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Bueno, porque la rendición absoluta no se basa en debilidad, sino en amor y obediencia, mi caro. Mientras Jesús luchaba y se rendía, los discípulos dormían. ¿Cuántos están durmiendo todavía aún? Dios. Esto nos enseña que la verdadera rendición es personal. Nadie puede rendirse por ti. Nadie puede entregar tus llaves por ti. Cada uno tiene su propio Getsemaní. Sabe que hay personas que le dicen a uno, ora por mí. Y créalo que nosotros lo hacemos. Dios lo sabe. Pero hay cosas que ni Dios ni nosotros podemos hacer por cada uno de ustedes. Ahora, en Getsemaní Jesús se levantó fortalecido porque la rendición ya había sido hecha. No huyó, no negoció, ni retrocedió. Allí quedó resuelto lo que en el Gólgota, en la cruz del Gólgota, sería confirmado después. Así que cuando oró, no se haga mi voluntad sino la tuya,
vivió luego lo que Pablo termina escribiendo: ya no vivo yo. La cruz externa fue posible porque primero hubo una cruz interna en su corazón, donde la voluntad fue totalmente rendida al Padre. Iglesia, cada uno de nosotros tenemos un Getsemaní, un lugar secreto, íntimo, seguro, de fuente de paz, donde debemos ir. Un lugar que nos pide en esta mañana soltar el control. Un lugar donde nuestra fe es probada. Un lugar donde el yo quiere sobrevivir, pero debe morir. Un lugar donde tú decides quién gobierna tu vida, si el yo o Cristo. La pregunta no es si pasaremos por el Getsemaní. Yo creo que todos lo tendremos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué diremos cuando llegue el momento? No quiero, así como los peladitos chiquitos, no quiero. Porque después de cada Getsemaní rendido, siempre hay una resurrección, un propósito y la gloria de Dios. Porque la rendición absoluta no mata la vida, sino que la libera.